bautistas. Yo le dije, bueno, nuestra base fundamental de nuestra fe, y no fundamental del fundamentalismo del 1900, sino que como fundamento, nuestro fundamento es la palabra de Dios, que es la Biblia, y nosotros creemos y hacemos todo lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Dijo, nosotros también creemos y también el pastor enseña la Biblia. Debe ser doctrina similar, me dijo ella. Yo le dije, con mucho cariño, le dije, no creo que sea la misma doctrina. ¿Ustedes creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe? Sí, me dijo, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Ustedes hablan en lenguas? Sí, nosotros hablamos en lenguas. ¿Ustedes hacen milagros? Sí, nosotros hacemos milagros, decía ella. ¿Ustedes creen que la salvación se pierde? Por supuesto, me dijo, es lo que enseña el apóstol Pablo, que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. ¡Wow! Me dio mucha tristeza escucharle a ella, una jovencita de 18, 19 años, de que esté aprendiendo algo así. Y más aún, ni siquiera lo citaba el apóstol Pablo ese versículo, sino que lo citaba Jesús en Mateo 24. Y fue muy triste para mí, y escribí un ensayo sobre la seguridad eterna del creyente. Hermanos, acompáñenme por favor a 1 de Juan 5. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Primera de Juan 5, 12, dice: El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, si nosotros buscamos en traducción, en Google o en RAE, definición de eterno, me aparece esto, dice perpetuidad sin principio ni fin. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que tener claridad bíblica del por qué la salvación no se pierde. Cada hermano, cada cristiano debe ser diligente con la palabra de Dios y estar preparado para poder argumentar del por qué la salvación no se pierde. Primero que todo, la seguridad de la salvación no es un sentimiento, no es una emoción, no es una experiencia. Cuidado con los sentimientos, cuidado con las emociones. Y no digo que los sentimientos y las emociones son malas. No, al contrario, gracias a Dios por los sentimientos, en el cual nosotros podemos demostrar amor a las personas, a los hermanos. Pero sí debemos tener cuidado en el sentido de que nosotros somos muy cambiantes. Un día amanecemos muy bien, muy contentos, con mucha energía, con muchas ganas. Queremos servir, queremos ser fieles, pero la próxima semana ya no somos tan fieles. Ya no estamos sirviendo, ya no nos queremos congregar. Entonces debemos tener cuidado con nuestros sentimientos, que nuestra base no sea sentimientos. Es todo lo contrario a esto. Es una creencia, una convicción clara. Y específicamente, ¿por qué lo creemos? Porque la Biblia lo enseña. Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. ¿Por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde? Porque la Biblia lo enseña. Hermano, acompáñenme a Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Hermano, voy a leer otros versículos más, para que no los busquen, solamente escuchen. Tenemos, yo diría, más de una docena de versículos que enseñan que la salvación no se pierde. Vamos a leer solamente algunos y ver solamente algunos.
vamos a leer Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuo, la definición de la RAE dice que dura y que permanece para siempre. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, ahora sí acompáñenme por favor a Romanos. Vamos a leer Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por la seguridad de la salvación, gracias a Dios por su palabra. Es hermoso poder estudiar los diferentes pasajes que enseñan y que podemos encontrar que enseñan sobre la seguridad de la salvación. Sin embargo, aún hay muchas iglesias cristianas, carismáticas, que enseñan que la salvación se pierde. Sacan de contexto algunos pocos versículos que hay en la Biblia, como Mateo 24, que está fuera de contexto. En otra oportunidad a lo mejor podemos estudiar sobre eso. Pero aún es más triste que estas personas que son cristianas no conocen realmente su Biblia y no estudian la Biblia, no escudriñan la palabra de Dios y se dejan engañar y colocan doctrina de los apóstoles por encima de doctrina de hombres, escuchando al pastor o personas que llegan como pastor. Es muy triste. Hermanos, busquen Juan 10. Vamos a leer Juan 10. Este es uno de los pasajes, uno de mis favoritos, que lo aprendí hace muchos años. Pastor Patricio lo enseñó, ¿no? Y lo explicó de una forma muy entretenida, que yo creo que algunos a lo mejor lo recuerdan. Y este versículo enseña que Jesús, que nunca vamos a ser desterrados ni desechados del amor de Dios, y tampoco los podrá separar de este mundo a pesar de todas las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Juan 10, vamos a leer del 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, siendo yo cristiano, ¿cierto? Jesús dice: ni nadie me las arrebatará de mi mano. Y después dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Wow. Bueno, hermanos, ese es el devocional que yo tenía preparado sobre la seguridad eterna del creyente, de la salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Amén.
Gracias, hermanos. Amén. Gracias, Luis. Dice Tito 2:1, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que hermano Luis acaba de enseñarnos es sana doctrina. No porque lo dicen los bautistas, no porque lo dice una iglesia o algún pastor fulano, es porque es lo que la Biblia dice. Qué hermoso versículo que nos dijo de Juan 5:24, que dice que si nosotros creemos en el Señor Jesús, dice, tenemos vida eterna. Actualmente tenemos. Y como decía Luis, ¿qué significa eterno? Para siempre, sin fin. Entonces, si lo que yo tengo en ese momento, la vida que tengo en ese momento regalada de Dios, porque soy salvo, si el día de mañana no la tengo, ¿fue vida eterna? No. Solo fue vida temporal. Pero cuando una persona es verdaderamente salva, es salva para toda la eternidad. Amén. Amén. Excelente enseñanza y qué bueno es estar seguros en la mano de nuestro Padre. Excelente. Vamos a cantar. Si me pueden ayudar, hermana Ani, hermano Ignacio. Vamos a cantar primero el 154. Les quiero invitar a todos que se pongan de pie. 154. Vamos a cantar uno de los favoritos de nuestros niños, Cuando andemos con Dios. 154. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si aceptamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. A nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos lo que gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si quieres ser felices, debes obedecer. Amén. Vamos a cantar uno más antes de escuchar una enseñanza de parte del hermano Miguel Uribe, el 150. Busquen conmigo, por favor. Fe, la victoria da. Vamos a meditar sobre la fe. Vamos a cantar el 150. A los soldados del Señor es tiempo de luchar. Salid ceñidos de valor, la noche ha de llegar. Espera el enemigo cruel con fuerza espiritual.
La fe en Dios y el serle fiel son los que vence el mal. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. Su gran amor es el pendón, la espada su verdad. Los santos ya con elección, invictos en piedad, por fe vencieron la aflicción que les acompañó. La fe escudo para hoy es nuestro galardón. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. A los que venzan al rival de blanco él vestirá, y ángeles escucharán en gloria su llamar. Entonces quien da luz y alegre corazón, conquistaremos en Jesús la antigua maldición. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. Hermoso levantar nuestras voces al Señor. Pueden tomar asiento y en este momento voy a invitar a nuestro segundo predicador esta tarde, que es el hermano Miguel Uribe, que nos va a estar entregando un devocional de la palabra de Dios. Gracias, Miguel. Hola hermanos, buenas tardes. Me ha tocado hacer un devocional. Los voy a invitar a que busquemos Romanos capítulo 1. Voy a hablar un poco acerca de vivir por fe y también de la justicia que es por fe. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En estos versículos vemos dos frases muy importantes. Una es la justificación por medio de la fe, y la otra, el justo por la fe vivirá. Son similares, pero no iguales. Quiero que veamos sobre estos dos puntos: la justicia de Dios y el vivir por fe. Quiero que veamos unos versículos sobre la justicia de Dios que están en Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, para ver un poco más con claridad acerca de la justificación por medio de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el siguiente, el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En estos versículos le explica muy bien lo que es la justificación por medio de la fe, que es la primera frase que quería que veamos. La justificación por medio de la fe, que nos habla en Romanos capítulo 1, 17, que dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Primero es por fe, porque por fe somos justificados por Dios, Amén. creyendo en la sangre de Jesucristo, como dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre. Y la otra frase que quiero que veamos es vivir por fe. Como dice, que aquí separé un poco la frase, dice, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El vivir por fe no se trata solamente de creer o decir o estar conmigo en creyendo lo que yo estoy diciendo. No se trata solamente de eso. El vivir por fe es tener una completa dependencia de Dios de nuestra vida cotidiana. El ir a un lugar, ir a orar con fe, porque claramente la Escritura dice que uno debe tener fe para ir a, no sé, por ejemplo, a orar o a predicarle a una persona de que Dios va a obrar en esa persona. La fe no es decir simplemente creo, es también vivir y practicar lo que creo. Podemos ver una explicación de la fe que está en el libro de Hebreos, que es un capítulo entero de la fe. Hebreos capítulo 1. Me equivoqué. Es Hebreos capítulo 11. Me equivoqué por un 1. Es Hebreos capítulo 11. Que voy a leer, que es la mejor explicación de la fe que podemos tener. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos que tratar de aplicar nuestra fe, no solamente decir, no, si yo creo, sino también ponerla en práctica. Porque bien claro también dice la Escritura que la fe sin obra es muerta. Entonces debemos practicar nuestra fe. No que por nuestras obras nosotros vamos a ser salvos o vamos a alcanzar alguna cosa de Dios. No es así. Solo que debemos llevarla en práctica. ¿Cómo podemos ir a orar con fe, ir a predicar con fe? Porque a veces son como los primeros pasos que nosotros debemos dar, pero a nosotros se nos olvida. Las primeras cosas más simples se nos olvidan y queremos aprender lo que es más difícil, más complicado. Por eso es bueno, a mí me ayuda mucho también poder repasar esto sobre la fe y poder también aprender a vivir por fe. Y quiero leer el último versículo
Y con este ya ir terminando en Hebreos capítulo 11 también, en el versículo 6, que habla también de la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este era el devocional que traía para ustedes hoy día. Muchas gracias por escuchar. Gracias, pastor. Buen trabajo, Miguel. Excelente enseñanza sobre la fe, ¿cierto? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Qué interesante frase y muy acertada manera de enseñarlo, entendiéndolo así, que la justificación es por fe, salvación. Tenemos fe en Cristo y Dios nos salva. Y luego de tener vida eterna hasta morir o hasta que Cristo venga, toda la vida completa cristiana es por fe. El justo por la fe vivirá, va a tener vida. El justo por la fe vivirá, que va a vivir por fe, ¿cierto? Porque no por vista andamos, sino por fe, dice 2 Corintios 5. Excelente enseñanza. Algo que me llamó la atención era lo que él decía sobre, para hacer las diferentes cosas en la vida cristiana, como orar, por ejemplo, requiere fe. Y es cierto, porque es certeza de algo que no se ve. Y cuando yo oro, estoy hablando con alguien que nunca he visto. Eso requiere fe. Y yo tengo certeza que me escucha. Predicar el evangelio a alguien. Nosotros podemos ver la cara de la persona, pero no vemos su alma. No vemos el cielo, no vemos el infierno, no vemos a Cristo muerto y resucitado. No vemos a nada de esto. Requiere fe. Amén. Amén. Excelente enseñanza. Gracias, Miguel, por desafiarnos de esta manera. Vamos a ver. Deme un segundito. Ok. Vamos a escuchar una carta misionera. Hermano Antu, ¿dónde está? Él nos va a ayudar compartiendo hacia adelante una carta misionera hablando de la fe. Los misioneros, ellos salieron por fe. ¿Quién nos toca esta tarde? Familia Encina Cáceres, misioneros en Ecuador. Nuestros misioneros en Ecuador. Con mi familia, para que estén orando por eso, hermanos. En junio vamos a Ecuador para estar con los misioneros. Me invitaron para dar una conferencia, para que estén orando, que el Señor nos use allá para animar a los misioneros y ser de bendición. Y hermanos, si ustedes quieren mandar cosas, por favor, dibujen. Los niños pueden dibujar. Si quieren enviar regalos, qué sé yo, no sé, una piel de oveja, algo de la Patagonia. Si quieren mandarles algo, pues tenemos mucho espacio. ¿Qué dije? Dije piel de abeja, ¿no? Oveja, bien. Ya. Si quieren mandar algún regalito, pueden hacerlo a nuestros misioneros. Ellos fueron por fe a un lugar que no conocieron para ganar gente a Cristo que nunca habían visto. Lo hicieron por fe. Y cuando nosotros damos a misiones, también lo hacemos por fe. Yo nunca he visto la obra en Ecuador. Bueno, ahora va a ser por vista. Pero yo nunca he visto la obra en Ecuador. Sin embargo, en lo personal, con mi familia hemos dado cientos de miles de pesos a la obra en Ecuador. Por fe. Entonces, por eso la ofrenda misionera muchas veces se llama una promesa de fe. Es una manera de referir a la ofrenda misionera, promesa de fe. Voy a dar mi diezmo y mi promesa de fe. Porque uno se puede comprometer con el Señor, voy a dar tantas misiones cada mes por un año. Es su promesa de fe. Entonces vamos a escuchar una carta. Y Antu, después de leerla, ¿puede orar por los misioneros, por favor? Gracias. Buenas tardes, hermanos. Voy a proceder a leer la carta misionera. Queridos hermanos, gracias por sus oraciones. Son de gran ayuda. En este tiempo hemos visto cómo Dios está abriendo puertas. Evangelismo. Estamos saliendo los sábados a evangelizar. Más hermanos se están sumando. El propósito es hacer un ministerio sólido de evangelismo. Gracias a este ministerio
hemos podido conocer a muchas personas y compartir el Evangelio. En el mes de marzo nos han visitado 12 personas. Algunos de ellos están tomando discipulado. En estos meses han llegado nuevas familias. El ministerio de discipulado está dando sus frutos. Los días jueves se están discipulando 3 matrimonios, los cuales están creciendo en su fe. Los días domingos los hermanos llegan a las 9 de la mañana para discipular. Los que ya son miembros de la iglesia están ayudando en este ministerio. Nos alegra ver hermanos que han pasado por el discipulado, ahora están discipulando a otros. Instituto. En el mes de mayo empezaremos con el segundo ciclo del instituto. Tenemos 8 alumnos que están tomando los cursos. Sus oraciones por Patricio, Patricia, Jocelyn, José, Rosa, Nelly, Noemí, Luis. Oramos para que algunos de ellos puedan fundar la siguiente iglesia. Estamos orando por la mitad del mundo. Es un lugar a 30 minutos de nuestra iglesia. Tenemos 3 familias de ese lugar. Terreno. Seguimos orando por el terreno. Tenemos $10,000 del terreno. Nos falta $13,000. Pero seguimos orando y esperando que más personas se sumen a este proyecto. El Señor que nos está vendiendo tiene muchos terrenos más a la venta y nos puede esperar. Peticiones de oración. Por nuestra primera conferencia misionera. Por nuevas familias que están llegando. Por el instituto bíblico que estaremos iniciando. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te agradezco, Padre, por los misioneros en Ecuador, Señor mío. Te agradezco porque tú los has bendecido grandemente, Padre mío. Y te pido por ellos, Señor, para que tú los sigas fortaleciendo, Padre, y que ellos puedan seguir discipulando gente, Señor, y enseñando a gente de ti, Padre mío. Te pido por su primera conferencia de misiones, Señor. Te pido que sea una gran bendición, Padre mío, y que muchas personas escuchen el trabajo misionero que hay, Padre mío. Y que quisieran desarrollar iglesias misioneras, Señor mío, allá en Ecuador, Padre, para que pueda haber más obreros, Señor mío, porque la mies es mucha y obreros pocos, Señor mío. Te pido por ellos, Padre mío. También te pido por familias nuevas que estén llegando, Padre mío, que gozo saber, Padre, de que hay nuevas familias, Señor mío, que están llegando a la iglesia, Padre. Te pido que ellos sean discipulados, Padre mío, y que ellos puedan, Padre, predicar el Evangelio, y que puedan seguir sumándose más familias. Te pido por el Instituto Bíblico que van a iniciar esta iglesia, Padre. Te pido por los profesores, Señor, que van a estar enseñando, por el pastor y por todas esas personas que van a escuchar, Padre mío. Te pido que sean de una gran bendición, Padre. Te agradezco, Señor, porque tú has podido hacer esta obra, Padre, allá en Ecuador, y que los hermanos siguen fuertes y adelante, Padre mío. Te agradezco, Padre, y te pido y te dejo todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, yo recuerdo los primeros años que estuvimos aquí en Coyhaique como familia misionera. Habíamos venido con recursos muy limitados y por los primeros 6 años tuvimos muchas veces, ocasiones, donde llegábamos a la primera quincena y no había dinero para llegar al fin de mes. Y suena como que iba a llorar, pero es porque estaba cantando muy fuerte. No soy tan emocional esta tarde. Ese que ya salvo soy, me quitó todo. Y yo recuerdo, ¿quiénes se acuerdan del pastor Frank Faison? Varios estuvieron cuando vino el pastor Frank Faison. Eso fue en 2018. Él estuvo con nosotros para la inauguración del local en Pasaje Río Oscuro, un pastor de Arkansas. Y me pasó más que una vez que llegaban visitas que querían estar con nosotros en el ministerio y con Ani, con suerte teníamos combustible para llegar a Balmaceda y buscarles en el aeropuerto. Y después pensé, ¿y cómo voy a invitarles a comer en un restaurante de lujo? ¿Cómo voy a tratarles y ser hospitalario con ellos que no tenemos nada? Y
Y a veces uno llega y lo primero que dicen, podemos ir a comprar, no sé, artesanía para mis hijos y no tienen dinero. Entonces uno le pasa pesos, lo único que hay en el bolsillo quizás. Pero yo recuerdo que cuando vino el pastor Frank Faison, lo primero que hizo, entró en mi auto y sacó varios cientos de dólares y me pasó. Me dijo, esto para combustible, para comida, y es solo el inicio, para empezar, me dijo. Y yo, qué relajo, qué alivio, porque dije, ¿cómo voy a sobrevivir esta visita? Después, con Annie, nosotros sacrificamos mucho para traer al pastor Sammy Robertson, que estuvo con nosotros en marzo, disculpen. Y nosotros pagamos por su pasaje, como familia, con sacrificio. Y ¿saben qué? Él llegó y lo primero que hizo al llegar, me pasó un sobre. Y dije, ¿qué es esto? Y me miró y hizo así. ¿Cómo voy a dejar que un misionero pague por mi pasaje? Y era un cheque por el valor de su pasaje. Oh, wow, qué alivio. Entonces, cuando nosotros vamos a Ecuador, nos vamos a hacer gravosos para los misioneros. Nosotros estamos cubriendo todos los gastos como familia. Y hermanos, les falta, decían, $13,000, ¿cierto? Para la compra. Hermanos, ¿no podríamos nosotros proveer $1,000? $1,000 son 800,000 pesos aproximadamente. Entonces, tenemos un mes. Quiero animarles, hermanos, que cada familia pueda aportar. Y acá adelante hay sobres. Escribe, por favor, Ecuador o familia Encina Cáceres o como quieras, pero no pongas misiones, tampoco pongas misioneros. Tiene que poner Ecuador. Y si llega algo así en el sobre, vamos a irlo sumando por un mes. Mi familia también vamos a dar hacia esto. Y espero, hermanos, que estos 13 se conviertan en 12. ¿Les parece bien o no? ¿Sí? Eso va a requerir apoyo de cada uno. No sé cuántas familias somos nosotros aquí presentes. Podríamos ser 25 familias quizás. Pero 800,000 dividido por 25, ¿de cuánto estamos hablando? Son 32, ¿no? ¿32 o no? Ya, es que estoy usando mi celular para transmitir. ¿Alguien con su calculadora? 800 dividido por 25. ¿O cuánto dije? 25. Sí, 832. Pues como decíamos, entonces esto significa que si cada familia da 32,000, ya llegamos. O sea, no es muy difícil. No es muy difícil. Habrá una familia que puede dar 100,000. Habrá una familia que puede dar 10,000. Cada familia es diferente. Pero la idea es que si todos aportamos, podemos llegar a $1,000, 800,000 pesos. ¿Ya? Y yo me comprometo a ir y entregarlo en manos de ustedes, en manos de ellos, en persona. ¿Les parece buena idea o no? ¿Sí? Ojalá no estén viendo para que sea una sorpresa. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hermano Ignacio, si me puedes ayudar a recordar en cada culto estar mencionando esto por el próximo mes, porque a veces soy olvidadizo. Muy bien, hermano Ignacio va a venir, nos dirige en el último canto, que es el 90, si quieren irlo ya buscando. Y después de este canto, Alexis Gallardo va a venir y nos entrega la última enseñanza de esta tarde. Así que les invito a ponerse de pie y cantar con nosotros el número 90. Número 90, le invito nuevamente a ponerse de pie. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da.
salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Podemos tener fe en el Señor. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Pueden tomar asiento. Adelante, hermano Alexis. Hola hermano, ¿cómo están? Sí, me toca a mí el devocional, tercer devocional, y el tema son las finanzas. Ahora, ¿cómo llego al tema de las finanzas? ¿Ya? El pastor el otro día escribió un post acerca de algunas recomendaciones, consejos prácticos de la finanza, y yo le digo al pastor, pensaba un pantallazo, se lo mando a su WhatsApp, le digo, pastor, gracias por estos consejos, en un momento dado me fueron muy útiles. Así que el pastor me dijo, Alexis, ¿quieres enseñar el domingo de ese tema? Sí, pastor, le dije yo. Así que desde ese día ya no le escribo más. No. O sea, que para lo que necesite yo siempre estoy disponible. Una linda devocional. Tome así. Hermano, mire, buscando ahí en Google acerca de las finanzas, algunas definiciones, yo encontré un par de cosas. Mire, dice conjunto de actividades que tienen relación con el dinero, conjunto de bienes que dispone una persona especialmente en forma de dinero. Ahora, yo creo que el tema acá, o la cuestión es cómo nosotros manejamos el tema de las finanzas, o cómo las familias manejan el tema de las finanzas, y yo siento que nosotros debemos tener control acerca del tema de las finanzas, y no las finanzas tener el control sobre nosotros. ¿Ya? Saben que vi y anoté algunos datos que quería compartir con ustedes acerca de las finanzas de las familias chilenas. Dice, morosos en Chile vuelven a subir en segundo trimestre, más de 4.1 millones de personas, y esto lo saqué de MOL del año 2022. Dice, Banco Central señaló que el 57.4% de los hogares en el país tienen alguna deuda. 7 de cada 10 chilenos están actualmente endeudados. Entonces, es obvio que el problema de las finanzas, el tema financiero, es algo que acongoja a las familias chilenas, ¿ya? Ahora es muy fácil endeudarse. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa en la universidad, hace ya unos 16 años atrás, ¿sí? Sí.
Sí, algo. Yo recuerdo, yo todavía ni egresaba, y en cada esquina del barrio universitario habían señoritas de Falabella ofreciendo tarjetas para estudiantes. Hace 16 años atrás recuerdo que sola daban, por el hecho de ser estudiante, ya daban un piso de 70.000, 100.000 pesos. Y todos como abejas en la miel. Estábamos en el panal sacando las tarjetas y ese tipo de cosas. Y endeudarse es algo muy, muy sencillo. Es muy fácil de realizar, tarjetas comerciales por doquier. Pero la deuda tiene muchos puntos negativos y el que siembra deuda cosecha esclavitud. Ahora, en realidad esa frase memorable no la pensé yo, ¿eh? Lo saqué de este libro que se llama Fe y Finanza, que es un libro de Tim Rosen, que compré en la librería ya de acá de la iglesia. Yo aconsejo que siempre estén viendo los libros. Yo encuentro súper provechoso de hermanos que dedican gran parte de su vida a temas que son importantes para nuestra sociedad y que le dan este enfoque cristiano. También hacerse un tiempo para leer ese tipo de material. Y claro, los que siembran deuda finalmente cosechan esclavitud. Y realmente mucha de nuestra deuda es producto de cosas, bienes materiales que ni siquiera necesitamos. Pero la sociedad nos dice, usted merece algo nuevo, usted merece algo mejor. Y en realidad nos crean esa sensación de una necesidad que ni siquiera tenemos. ¿Ya? Y producto también de la deuda, producto de estos compromisos económicos que las personas establecen con diferentes acreedores, yo creo que no hace falta decir que el tener deuda, el tener este compromiso de tipo financiero, hace que nosotros tengamos menos libertad para poder aportar a la obra del Señor. Y como resultado, que es la esclavitud, se pierden de múltiples bendiciones. Y el gozo que proviene de honrar a Dios en el área de las finanzas. Ahora, ¿por qué si el Señor nos bendice cuando nosotros tenemos un corazón generoso y dadivoso? ¿Por qué no es punto número 1 dentro de mi plan financiero del mes? ¿Cierto? Cuando hacemos el detalle de las cosas que necesitamos en nuestros hogares, ¿por qué no, en la lista no lo encabeza el ser generoso con la obra del Señor? Generalmente con lo que resta del dinero somos generosos, pero no está dentro de las prioridades de esa lista. ¿Y saben qué? Coloqué esta palabra, después la taché y dije, no, la voy a decir igual. Y vengo con mi escudo y está todo bien. Dice, y yo coloco que es resultado de la incredulidad del creyente. El no tener un corazón generoso que dé a la obra del Señor, que esté aportando a misiones, se debe a la incredulidad del creyente. Miren, vayan conmigo a Primera de Reyes, por favor, y vamos al capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 8 al 16, por favor. Primera de Reyes 17, versículo 8 al 16. ¿Llegaron, hermano? Muchas gracias. Y es Elías y la viuda de Sarepta. Disfruto mucho estos relatos bíblicos con mis hijos, los devocionales. Elías, wow, tremendo varón. Dice 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense ahí la historia hasta el 12, es una historia como de extrema pobreza.
Estamos en un contexto de sequía, no hay mucho alimento, no hay mucho que comer, y es una situación de extrema pobreza. De hecho, ella dice al final del versículo 12, dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, era su último bocado, era su último alimento que ellos iban a consumir para luego dejarse morir, así simplemente. Pero miren el 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, igual en el 13 es bien entretenido porque en cierta manera, lo digo claramente, porque ellos estaban sin alimentos. De hecho, ella al final del 12 dice, yo me disponía a hacer este alimento y lo íbamos a consumir con mi hijo y no íbamos a dejar morir, así simplemente. Y después dice, hace mención de los 2 leños, ¿cierto? Tampoco es mucha madera. Es una situación de extrema pobreza en realidad. Y Elías va y le dice, pero primero me vas a hacer a mí y después puedes comer tú y tu hijo. O sea, imagínate, en esa escasez que estaba existiendo ahí, Elías le dice esto a ella. Ahora, ella responde de una manera que tal vez es un poco atípica, porque en el 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ahora está la respuesta de ella. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, si se dan cuenta, ella escuchó lo que le dice el profeta Elías y ella hizo conforme a lo que dijo el profeta. Ella escuchó y ella creyó. ¿Saben qué? Hay veces que las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera, con mi filosofía y con mi manera de entender, pero el Señor tiene su manera. Entonces, guardémonos nuestra manera, mejor creamos en Él a su manera. Y Él ama a la iglesia y Él murió por la iglesia. Entonces muchas veces me cuesta pensar que uno puede amar a Dios y no amar a la iglesia. Pero también, haciendo este devocional, me viene a la mente de que si nosotros tomamos una decisión por Cristo y somos salvos y creemos que hay un Dios, porque lo hay, ¿cierto? Creemos que hay un Dios, lo hay. Y si creemos que hay un Dios y nuestro Señor llena este sagrado libro de promesa y nosotros no confiamos en sus promesas, entonces ¿cómo yo puedo vincularlo a que existe Dios? O sea, yo creo en Dios y también creo en sus promesas. ¿Te fijas? Pero es difícil no creer en sus promesas y creer en Dios. Es un poco difícil mentalmente de poder hacer esa relación. Entonces, yo le invito como hijos de Dios que podamos tener la certeza de que el Señor cumple su promesa. No como nosotros que por costumbre a veces no cumplimos lo que sale de nuestra boca. Ahora, para ir concluyendo en algunos puntos, el Señor nos dio las finanzas para que nosotros las administremos sabiamente, lo que nos convierta a nosotros en mayordomos, ¿cierto? Ahora, hermano, yo voy a ser súper franco, ¿ya? Este devocional se originó en ese contexto, realmente fue de esa manera, pero a mí el pastor nunca me ha pedido, Alexia habla de finanzas, Alexia sabe que están diezmando menos los hermanos, así que tócales un poco para que ellos abran la billetera y puedan dar un poco de dinero. No. De hecho, yo conozco al pastor y soy miembro ya hace un par de años, y desde que soy visita, no sé, hace 8 o 9 años atrás, y yo creo que menos de 10 veces yo he escuchado en esta iglesia acerca del dar, del diezmo, de la ofrenda, lo que también tengo una opinión acerca de eso, ¿cierto? Pero nosotros no nos enfatizamos por ser una iglesia que servicio a servicio estamos incentivando el diezmo, la ofrenda, la limosna, sino que somos una iglesia que entendemos que esas cosas son a consecuencia de nuestro crecimiento espiritual y nuestro amor por Cristo, ¿cierto? Entonces, yo les señalo que eso nos convierte a nosotros en mayordomos, porque las finanzas, los bienes, el dinero que el Señor nos entrega es para que nosotros hagamos un correcto uso en cuanto a su administración. Y mire lo que dice en el libro de Primera de Corintios, por favor.
Primera de Corintios 4. Y vamos a leer el versículo 2. Y el versículo 2 refiere a como un requisito, el principal requisito para la mayordomía. Y en Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, dice, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, tener al Señor en cuenta cuando yo ordeno mis finanzas, cuando yo hago una lista, cuando yo hago un presupuesto familiar, demuestra también mi fidelidad para con Dios. Y la obra, ¿cierto? La obra del Señor. Hermano, ese era el devocional. Yo invito a que puedan estar leyendo su Biblia diariamente y también libros como este, como Fe y Finanza. Es un libro que está lleno de consejos cotidianos, prácticos, de mucha economía doméstica, que habla acerca de cómo optimizar nuestros recursos, que habla acerca de cómo sacarle mejor provecho a lo que el Señor nos entrega. Y acá usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros creemos que son una necesidad imperante no lo son. En realidad es la sociedad y es un ambiente de consumismo que crean esa ilusión que lo necesitas, pero en realidad no lo necesitas. Es un libro bastante interesante, ¿ya? Así que para que lo puedan tomar en cuenta, pero nosotros entendemos que la preeminencia primeramente la tiene nuestra Biblia, ¿cierto? Amén. Hermano, espero que haya sido un devocional que le pueda haber edificado de alguna manera, ¿ya? Vamos a orar, como dice el hermano Dulce, después de la oración estamos despachados, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Dios por lo bueno que usted es con nosotros, por proveer, Señor, financieramente y por todas las cosas que nosotros necesitamos para existir. Gracias Dios por el sustento y el abrigo que usted lo prometió en la Biblia, Señor, a los que creen en su nombre, y nosotros somos conscientes, Señor, sustento y abrigo. No necesitamos nada más que eso para ser felices. Por favor, Dios, despierta un corazón contento, optimista, Señor, que nosotros podamos agradecer todas las cosas que usted nos entrega, Dios, desde la más pequeña, pasando por todas las áreas, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que usted es con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos instruye, nos guía, porque nos evita dolores, Señor. Y nosotros sabemos que la deuda acarrea esclavitud y acarrea dolores. Y son dolores que nosotros nos autoinfligimos, Dios. Permítenos, Señor, madurar espiritualmente y con respecto a las finanzas, de dar prioridad a las cosas que realmente lo tienen, como es la obra de Cristo, Señor, en primer lugar. Gracias, Dios, por una iglesia donde se puede hablar de sana doctrina y por hermanos que siempre se estimulan en el amor. Gracias por la visita, Dios, y por la enseñanza recibida el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Están despachados.